Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que todas y todos estén muy bien, cuidándose mucho del bicho, del virus malo, que estamos en una etapa complicada. Igual siempre estamos en una etapa complicada, cada vez va pasando más. Bueno, en algún momento entrará el retroceso, en algún momento quizás nos podemos ver o también en realidad el año que viene nos vamos a ver. Este año olvídense de que nos veamos en el conservatorio. Eh, no sé cómo será el tema de los finales, pero bueno, ya cuando nos veamos el 29 de septiembre, que es cuando tenemos la clase por Meet, ahí empezaremos a delinear un poco el segundo TP, que en realidad se va a presentar el día del final cuando se dé y seguramente sea de a 2 o de a 3. Pero bueno, escucharé propuestas y te diré algunas ideas el día que nos veamos como para que ya se vayan organizando. Para los que todavía no hicieron el primer TP, bueno, como les digo, si bien la fecha última es la de la finalización de la cursada, la idea es que lo entreguen lo antes posible como para poder corregir en volumen y no tener que ir corrigiendo suelto, o para más o menos mantener el nivel también de corrección y de notas a poner. Bueno, esta clase que va a ser seguida la que viene, después ya venimos cada 15 días, va a ser sobre la Guerra Fría. La semana que viene tenemos el muro de Berlín. Bueno, es la Guerra Fría. Les voy a subir dos materiales, primero hablo de los materiales, si no me olvido, en dos partes en realidad. Una parte va a ser, digamos, el texto que va para Guerra Fría, que está armado en varios PDFs, creo que son 7 o 8 páginas de un texto de Ronald Polanski. Pero también les voy a agregar el libro completo, para el que le interese en algún momento, si quieren ver el libro completo. Ese libro está buenísimo, es una síntesis muy buena de lo que es la historia mundial desde la Revolución Rusa en adelante. Sí, porque el autor plantea que la Guerra Fría no empieza después de la Segunda Guerra Mundial, sino que empieza en 1917 con la Revolución Rusa, algo que no está descabellado pensarlo de esa manera. Eh, y después un par de síntesis así en videos, como les mando siempre, como para que lo tengan, para que quede más en claro. La Guerra Fría, quizás algunos dicen que ahora estamos en otra etapa de la Guerra Fría también, por estas cosas, estas relaciones que hay entre Estados Unidos y Rusia, es algo que se sigue dando. Y bueno, la Guerra Fría va a comenzar, digamos, técnicamente después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, como lo planteo un poco, pongamos que empieza antes y empieza durante la Segunda Guerra también, porque de hecho Estados Unidos entra más tarde, y digamos que el cine occidental, un poco como lo vimos con la Segunda Guerra Mundial, siempre pone a Estados Unidos como el gran vencedor y deja de lado un poco el rol de la Unión Soviética. Bueno, esa carrera, que la podemos resumir en Rocky 4 o en Rambo, es un poco lo que se va a dar para el mundo occidental y el mundo oriental. Sí, para nosotros lo que nos va a llegar es que ese mundo oriental es el malo, es el Doctor Caos del Superagente 86. Esa imagen de Iván Drago con todos los aparatos técnicos y Rocky entrenando en la nieve. Bueno, toda esa falacia que armaron a través del cine, un poco como lo vamos a ver con la guerra de Vietnam más adelante también. Pero bueno, lo interesante acá es que se va a dar una rivalidad que muchos dicen no alcanzó el nivel bélico. Yo creo que eso es una gran mentira, porque Vietnam es justamente una consecuencia de la Guerra Fría, porque la Guerra de Corea es una consecuencia de la Guerra Fría, porque lo que sucede en Asia y en África, más allá de Vietnam también, es una consecuencia de la Guerra Fría. La caída del muro, la caída de la división de la Unión Soviética, son todas consecuencias de la Guerra Fría y todas consecuencias que tuvieron guerras. Entonces no podemos decir que no hubo guerras en lo que es la Guerra Fría. Quizás no se enfrentaron directamente los dos principales actores de eso, que son los Estados Unidos y la Unión Soviética, pero guerras por, por consecuencia de la Guerra Fría hubo. En América Latina también, lo vamos a ver el año que viene, pero la doctrina de la seguridad nacional es justamente para contrarrestar el avance del comunismo. ¿Sí? Entonces, es una gran mentira que no hubo.
Después hubo una gran competencia, una carrera espacial, ¿sí? Que se dio, y en gran medida la cuestión del espionaje, y la cuestión, digamos, de un cierto, digamos, reparto del mundo entre comillas. Obviamente siempre los que estaban del lado de la Unión Soviética eran los malos y los que estaban con Estados Unidos eran los buenos. El plan Marshall un poco marca eso. El plan Marshall es la refinanciación que hace Estados Unidos hacia los países europeos. En el texto de Polanski nos vamos a encontrar, por ejemplo, que los mismos norteamericanos reconocen que la Unión Soviética quedó destruida después de la Segunda Guerra Mundial y que nadie entiende cómo se levantaron tan rápido. Pero bueno, son cuestiones que van apareciendo. Eso es un tema muy amplio. La Revolución China es parte de esa consecuencia de la Guerra Fría y China va a ser quien, un poco como si lo llegaron a leer ya, pero es un poco quien rompe esa dualidad que había entre la Unión Soviética y Estados Unidos a fines de los 70, cuando rompe esa dualidad que había entre los dos y aparece como la tercera pata. Digamos que también hoy China y Rusia son grandes aliados, que prácticamente es un bloque monolítico, muy difícil de que se rompa porque tienen en claro los dos quién es el verdadero enemigo, y ese quizás es el error que cometieron también en la Guerra Fría. ¿Sí? La Unión Soviética se distancia de Mao, ya Stalin no estaba, ¿sí? Después de la muerte de Stalin, más que nada con Khrushchev, el tema de la crisis de los misiles en Cuba, pero también un poco como Mao plantea la política en China, hace un cierto distanciamiento de la Unión Soviética. Eso en un punto favorece obviamente el crecimiento de Estados Unidos con su poder imperialista, con su política capitalista. Entonces, básicamente tenemos de un lado Estados Unidos con una política imperialista, militar, como la que venía teniendo, capitalista, privada y con la prácticamente nula participación del Estado. Del otro lado, la Unión Soviética, ¿sí? Digamos, con un Estado mucho más presente, un Estado regulador, más allá de que había empresas privadas, pero bueno, con un Estado, digamos, más presente, y quizás con una política más cerrada, porque bueno, se tenían que proteger del consumo capitalista, no buscaban justamente el consumo de la población, sino justamente que haya una mayor igualdad de reparto entre la población. En el medio, el capitalismo inventa con el plan Marshall lo que es el famoso estado de bienestar, donde hay un estado más presente, que ese es el que se encarga de dar trabajo, dar salud y educación, como para decir, bueno, ven que el capitalismo no es tan malo, esto es el estado de bienestar. Bueno, el estado de bienestar, digamos que es para Europa, hay algunas políticas acá en América con el estado de bienestar, pero digamos que no termina de ser algo donde los sectores populares tengan una gran participación. O sea, el estado de bienestar es un estado capitalista que lo que va a hacer es negociar con las patronales, con las empresas, para que los trabajadores estén algo o un poco mejor. ¿Sí? Digamos que es un maquillaje que se hizo para Europa y que, digamos, muchos todavía lo mantienen, pero después se termina cayendo, como para contrarrestar, obviamente, de un lado el comunismo. Es discutible si era comunismo o no lo de la Unión Soviética, pero bueno, vamos a ponerle que era comunismo, así lo definían, o socialismo, y en el medio ponían el estado de bienestar. Del otro lado, Estados Unidos ya directamente no, o sea, puso el estado de bienestar para los demás, pero no para su propia población. Así que esto es un poco cómo se empiezan a barajar las cartas, ¿sí? En lo que va a ser este mundo de posguerra, de esta segunda mitad del siglo XX. Entonces, la próxima clase vamos a ver un poco, cerramos esto con lo que tiene que ver con el muro de Berlín, quizás uno de los acontecimientos más simbólicos de lo que es la Guerra Fría,
Y después durante los 60, fines de los 60 en realidad, aparece lo que es la primavera de Praga, es justamente esta oposición a ese centralismo que planteaba Moscú. Y lo que va a ser el Mayo francés, un poco, digamos que tanto el comunismo como el capitalismo tienen sus temblores justamente con esto, con lo que se llama la primavera de Praga por un lado y el Mayo francés por el otro. Y después, que lo vamos a ver un poco justamente alrededor del 29, cuando tengamos la clase por MIT, es lo que es la descolonización y las independencias en Asia y en África, para después ligarlo con la guerra de Vietnam, que también tiene que ver justamente con esa cuestión de descolonización. Así que bueno, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene con algo muy breve que va a ser lo del muro de Berlín, y después ya nos veremos el 15 del 9 con la primavera de Praga y el Mayo francés. Les mando un saludo grande y cuídense mucho.